Hay una fuente en mí, está brotando, está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí, está brotando, está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Hay una fuente en mí, está brotando, está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí, está brotando, está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo, recíbelo. ¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Vamos con la 36 sobre la revelación bíblica del Espíritu Santo, y en esta ocasión el título del tema es Los profetas y el Espíritu Santo. Un profeta es una persona designada por Dios para revestirla con autoridad, con el propósito de comunicarle la voluntad. Dios comunica su voluntad a los profetas y los profetas a los hombres. Los profetas son instruidos por Dios y los profetas instruyen al hombre, instruyen al pueblo en esa voluntad de nuestro Dios. Consta de dos partes. Número 1, recibir la revelación de Dios, y número 2, comunicar esa revelación de Dios con fidelidad al destinatario. La forma de hablar del profeta puede caracterizarse por ser la predicación que va dirigida a las emociones y a la voluntad.
La predicación toca las emociones y mueve la voluntad. En contraste con la enseñanza que va dirigida esencialmente a la mente, la enseñanza transmite información y conocimiento, mientras la predicación provoca una reacción y una respuesta, sacude a la persona y lo mueve a la voluntad. Su voluntad va a reaccionar. Por lo general, inducen al pueblo al arrepentimiento. ¿Cuál es el trabajo de la predicación del profeta? Inducir al pueblo al arrepentimiento, hacerle caer en cuenta que están desviados de Dios, alejados de Dios, están en rebeldía, en pecado, y que hagan los correctivos. Todos los correctivos y los cambios en la conducta, como dejar lo muy frecuente en el pueblo antiguo, en el antiguo pacto, la adoración a los falsos dioses, a la piedra, al metal, a los dioses paganos. Por eso Dios les dijo que no se mezclaran con pueblos paganos, porque ellos tenían adoraciones a dioses falsos y Dios no comparte su gloria con nadie. Que dejaran la inmoralidad, que era muy usual en todos los pueblos, de la misma que fue contagiado el pueblo de Dios, y que dejaran todo tipo de impurezas. Vamos a ver 3 puntos en esta enseñanza de hoy. Número 1, los profetas bajo el antiguo pacto. Número 2, vamos a mirar la escuela o la compañía de profetas. Y número 3, el profeta era el guía espiritual del pueblo. Número 1, los profetas bajo el antiguo pacto. El trato de Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento fue muy diferente al trato que tiene Dios con la iglesia en el Nuevo Testamento. Hoy tenemos nuevas promesas y tenemos un mejor pacto. Por tanto, ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Jesús, por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Nosotros tenemos un pacto poderosísimo bajo la sangre del Cordero, tenemos el Espíritu Santo. Bajo el antiguo pacto el pueblo no había nacido de nuevo, andaban en la carne, y Dios tenía que guiar todo este pueblo que eran carne. Recuerda que lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Y solamente la gente vino a nacer de nuevo a partir de Pentecostés. Andaban en la carne, eran hombres naturales, no tenían regeneración, no tenían santificación, aunque eran guiados por el profeta a que se santificaran, a que abandonaran el pecado, como dice Levítico. En Levítico 19:2 está la orden: sed santos porque yo Jehová vuestro Dios soy santo. Y le dice: vosotros seréis un pueblo de reyes, de sacerdotes y de gente santa. Pero ellos no lo lograban. Para lograr la santificación necesitamos la fortaleza, guianza, instrucción, orientación del Espíritu Santo. No había transformación. O sea, bajo el nuevo pacto hemos sido renacidos de simiente incorruptible por la palabra, como lo dice Primera de Pedro 1:18, que no hemos sido rescatados como cosas corruptibles como oro y plata. Sí, esa herencia, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es una santificación ahora bajo las nuevas condiciones por la sangre del Cordero,
y nos dice que en ese mejor pacto nos dio entrada libre al lugar santísimo, como lo dice acá en Hebreos 10:19, nos dice, desde el 18, pues donde hay remisión de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, de plena certidumbre, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hemos de acercarnos con toda confianza, pero con un corazón sincero y genuino, porque Dios no puede ser burlado. Tenemos la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo, y Él entró como nuestro precursor en el cielo mismo, como nos dice en Hebreos capítulo 6, que lo tenemos como ancla segura y firme que penetra hasta dentro del velo, y allí fue donde entró Jesús como nuestro precursor, es decir, entró primero, entró antes como sumo sacerdote para siempre. Es nuestro Señor Jesucristo. Allí hallaremos la gracia y la misericordia para el oportuno socorro. Los ministerios que fueron ungidos en el Antiguo Testamento por el Espíritu Santo fueron 3. El rey, que era designado soberanamente por el Espíritu Santo para gobernar sobre el pueblo. Los sacerdotes, ungidos también por el Espíritu Santo para oficiar los sacrificios. Éxodo 29:4 nos dice que los sacerdotes fueron escogidos también por Dios, y escogió una tribu, y a ella se llegaba por herencia, no así con los sacerdotes. Entonces, eran los sacerdotes los encargados de oficiar los sacrificios, Éxodo 29:4. Y también consultaban a Jehová mediante lo que era el Urim y el Tumim, que era un éfodo que tenía adelante en el pectoral el sumo sacerdote con unas piedras mediante las cuales se consultaba a Dios. Y para la enseñanza de la ley al pueblo, los que enseñaban la ley al pueblo, segunda de Crónicas, eran los sacerdotes. Los profetas también estaban encargados de esto. Segunda de Crónicas 35, vemos que Josías, el gran reformador que vimos en una charla pasada, encontraron la ley, se la llevaron, la leyó, lloró, rasgó sus vestiduras, hizo todos los correctivos y celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén, y sacrificaron en la Pascua, en esa ocasión, a los 14 días del primer mes, del mes primero. Y puso también, Josías puso a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová, y dijo a los levitas que enseñaban a todo el pueblo y que estaban dedicados a Jehová: enseñen la palabra ustedes. Eso le correspondía. Y los profetas, en tercer lugar, eran el rey, los sacerdotes y los profetas, que eran hombres y mujeres escogidos por Dios. Hubo una sacerdotisa que se Hulda, y esta fue la que consultó Josías, ¿sí?, para que los orientara. Y la profetisa recibió y dijo: así respondió Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, decid al varón que os ha enviado. La profetisa Hulda, y le da la respuesta: traigo mal sobre todo este pueblo y sobre todos sus moradores y todas las maldiciones que están en el libro, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos. Pero también le dice: pero el rey que mandó a consultar no verá esta maldad. Los profetas eran escogidos, eran llamados
eran ungidos por el Espíritu Santo para comunicar la voluntad de Dios de una manera concreta. Ellos recibían el mensaje de Dios y lo trasladaban al pueblo, instruían al pueblo en esa voluntad de nuestro Dios. El profetismo fue instituido por Dios. Dijo profeta en Deuteronomio 18, nos dice el Señor proféticamente, se refería en aquella ocasión a nuestro Señor Jesucristo, pero siempre hubo profetas. Profeta desde el 18:15, profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Dios habría de levantar un profeta como Moisés de en medio del pueblo. Versículo 18 de Deuteronomio, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Los profetas hablaban inspirados por el Espíritu Santo. Los profetas no hablaban nunca por su propia cuenta, como nos encontramos en todas las épocas. Así me dijo el Señor, o el Señor me dijo, el famoso el Señor y las famosas profecías. Es ahí donde lo dice antes de leer allí, te leo Deuteronomio, lo leeremos ahorita, de 18:22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Dios nos advierte contra los profetas que hablan presuntuosamente diciendo, el Señor te va a bendecir. Para ti hay una gran bendición este mes, esta semana, la semana entrante o dentro de un año. Como lo dijo el profeta Hanani también en Jeremías capítulo 28. Dijo, dentro de 2 años el Señor quitará el yugo de Babilonia sobre la casa de Judá. Y Jeremías se quedó callado, pero dijo, bueno, amén, está bien, pero Dios le manda a decir a Jeremías, dile que esa es una profecía presuntuosa, yo no la mandé. Y dile a este profeta que morirá este año. Y ese año murió, y la profecía del tal Hanani no se cumplió. Y entonces nos dice en Zacarías 7:12 que los profetas hablaban inspirados por el Espíritu Santo y pusieron su corazón, 7:12 de Zacarías, pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos, que enviaba por su Espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová enviaba a través de los profetas por el Espíritu Santo. El profeta hablaba era por cuenta de otro, eso es profetizar, el que habla por cuenta de otro. No expresaban sus propias palabras o sus propios pensamientos, sino los de Dios. Cuando fueron genuinos, fueron verdaderos profetas y enviados por Dios, hablaban verdad. Pero hubo, como hoy hay, muchos falsos profetas y falsos ministros. En segundo lugar, los profetas proclamaban la ley de Moisés y las palabras de Jehová, como lo acabo de leer, te lo repito. Amonestación al pueblo porque pusieron su corazón tan duro como el diamante para no oír las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su Espíritu por medio de los profetas. Los profetas eran escogidos por Dios para que llevaran su voluntad al pueblo. En tercer lugar, amonestaban al pueblo a que volvieran a la ley de Dios, que abandonaran la rebeldía. El pueblo era un pueblo rebelde y Dios los amonestaba para que abandonaran la rebeldía, como lo dice en Nehemías 9, 29 y 30.
Los amonestaste a que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de los profetas, pero no escucharon. Dios siempre advirtió al pueblo. La gente dice que Dios era muy duro en el Antiguo Testamento, pero Dios les enviaba profetas y profetas y profetas, y el pueblo no les quiso hacer caso. Recibieron su justo castigo. Como dice Mateo 23, 37 y 38, Jerusalén, Jerusalén, que matas tus profetas y apedreas a los que te fueron enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijitos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Un pueblo rebelde. En cuarto lugar, los profetas eran elegidos soberanamente por el Espíritu Santo. No tenían vocación hereditaria como los sacerdotes. Era la tribu de Leví de donde venían los sacerdotes, pero los profetas no venían por linaje, cosa que ocurrió a muchos cuando fueron llamados. No podían entenderlo y le hicieron mucha resistencia. En alguna ocasión oigo a un predicador famoso decir que no entendía cómo Gedeón estaba en el Museo de los Héroes de la Fe, porque él había resistido mucho a Dios y le puso un vellón. Si eres tú el que me habla, que este vellón que pongo en la manga, en el prado, esté seco y todo el prado mojado. Así ocurrió. Al día siguiente que sea al contrario, y le puso pruebas y dice, y lo critican. En el Antiguo Testamento no tenían el Espíritu Santo, entonces era orar al Espíritu Santo, y el testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu nos responde. Por eso él dice, clama a mí, yo te responderé. El Señor nos responde a través de los profetas, respondía en el Antiguo Testamento, hoy nos responde a través de su Santo Espíritu, que puede ser a nosotros mismos por el Espíritu que mora en nosotros, o por el Espíritu Santo que mora en nuestro pastor, nuestro maestro, o en alguno de los hermanos. Pero si decimos que Gedeón hizo resistencia a Dios, ni se diga de Moisés, tanto que Moisés sí lo enfureció. En quinto lugar, en algunas ocasiones los mensajes eran predictivos. Los mensajes de los profetas eran predictivos. En ocasiones, no siempre la profecía es predictiva. En estricto sentido, profetizar es hablar palabra de Dios. Pero acá estamos hablando que en algunas ocasiones eran predicciones. La profecía, cuando se habla de profecía, se entiende de inmediato que es una predicción, pero no siempre lo es. Cuando alguien te habla palabra de Dios, está realmente profetizando. Su cumplimiento fue el sello del auténtico profeta, como te lo acabo de leer en Deuteronomio 18, 22, y lo repito porque es necesario que estos profetas cesen su profecía. El Señor me dijo. Sí, el Señor te puede decir, pero el Señor me dice a mí también. Y tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos estar firmes, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que resplandezca en nuestros corazones el lucero de la mañana. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción ha hablado el tal profeta, no tengas temor de él. Amados hermanos, dejemos de estar diciendo el Señor tiene palabra para ti y nos las estamos inventando. Y estamos entrando en una confusión y estás entrando en un campo peligroso que es usurpación de una autoridad y de una palabra que no te ha sido delegada. Falso profeta que tiene un fin catastrófico. En sexto lugar, no estaban permanentemente bajo la inspiración divina, tenían que esperar a la manifestación del Espíritu Santo. El profeta
consultaba a Dios y el Espíritu Santo venía con respuesta. En alguna ocasión hubo un hombre del pueblo de Israel que blasfemó y nos dice que en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel y el hijo de la israelita, y un hombre de Israel, y riñeron en el campamento, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que fuese declarado por palabra de Jehová, hasta que Jehová les declarase lo que habría de decir. Estuvo ahí en la cárcel, no se sabe cuánto tiempo, la escritura no lo registra. Levítico 24:13. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréenlo toda la congregación. Observa, para que aprendas a respetar a Dios. Si Dios estuviese castigando a la gente hoy en día como la castigó allí, mucho cuidado, ojo, cuidémonos, respetemos a nuestro Dios, honremos a nuestro Dios. Entonces nos dice que el profeta Natán, inclusive el profeta Natán, estuvo de acuerdo con David. Cuando David quiso hacer el templo, le dijo Natán: haz lo que se te venga en tu corazón, porque Jehová está contigo. Pero Dios le dijo a Natán después que no, que le dijera que esto no era así, pero era un profeta. O sea que cuando le dijo el Natán a David: haz el templo, no estaba bajo la inspiración divina, porque Dios no se retractó. Dios no le dijo una cosa y después le dijo otra. Dios no es un Dios de confusión. Los profetas solamente reciben el mensaje revelado en el momento elegido por Dios, no en todo tiempo. Ellos se aislaban periódicamente buscando la presencia de Dios para recibir el mensaje de Dios. Entraban en tiempos de adoración. Y el Señor puso como atalaya, dijo: estoy continuamente de día y en las noches enteras sobre mi guarda. El profeta decía todas las noches como una atalaya para recibir la instrucción de Dios en Isaías 21:8. Había que buscar el profeta, tenía que conocer las Sagradas Escrituras y tenía que buscar la presencia de Dios en adoración, en oración, en obediencia, buscando la presencia de Dios. Su método de manifestación de la voluntad de Dios fue la predicación, y ellos conducían al pueblo al arrepentimiento y a hacer correctivos. Él, como te lo he dicho, que en la predicación se tocan las emociones. En segundo lugar, hablemos de la compañía o escuela de profetas, que se ha malentendido lo que esto es. Es traducido en otras versiones como grupo o asamblea o compañía de profetas. Una compañía de profetas, le decía escuela de profetas, no era el lugar donde se le enseñaba a los profetas a profetizar, porque esto no se enseña, esto es un don de Dios. Como te dije en alguna ocasión, que algunos enseñan a hablar en lenguas, y eso no se enseña, son dones de Dios, y tenemos que ser genuinos. No hables en lenguas que Dios no te ha dado, no profetices lo que Dios no te ha dicho. Que eran profetas que estaban en la ciudad de Nayot, cerca de Ramá, donde residía Samuel, el profeta. Ellos hacían retiros espirituales para meditar en la palabra de Dios y para adorar al Rey. Nada indica que fueran para la preparación de una carrera intensiva profética. No lo era, definitivamente no lo era. Algunos dicen que eran escuelas para enseñarla a profetizar. Podrían ser escuelas para enseñar la palabra, porque el profeta tenía que conocer la palabra. Bajo la dirección de Samuel se reunían para meditar en la palabra de Dios y para adorar. Lo vemos en la palabra en Primera de Samuel, capítulo 5,
capítulo 10, versículos 5 y 6. Leamos el 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. El profeta le está dando instrucciones, leámoslo del 5. Después de esto llegarás, el profeta Samuel le da instrucciones a Saúl, vaya allí, y después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, delante de ellos salterio, pandero y arpa y flauta, y ellos profetizando. Ellos venían tocando esos instrumentos muy hermosos, haciendo música, y dice, y el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Pero vimos que este hombre se desvió y el Espíritu de Jehová se apartó de él. En el capítulo 16 dice 14 que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de él. Esas escuelas proféticas de profetas o compañías de profeta o reunión o grupo o asamblea de profetas no pasaron, no sobrevivieron a Eliseo. En tercer lugar, y ya para terminar, el profeta que era el guía espiritual del pueblo. El profeta era el guía espiritual del pueblo. El rey era el guía político, civil y administrativo. Y el sacerdote era el guía en las ceremonias, para los sacrificios y para el perdón de los pecados. Recuerda los tres ministerios del Antiguo Testamento: los reyes, los sacerdotes y los profetas. El profeta era el guía espiritual del pueblo en el Antiguo Testamento. Te lo digo como adelanto porque vamos a mirar los profetas en la próxima. Los profetas en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, y los profetas no son guías del pueblo. El ministerio de profeta en el Antiguo Pacto es muy distinto, era muy distinto al ministerio de profeta hoy en día. Eran los guías. La gente bajo el Antiguo Pacto no tenía el Espíritu Santo, no habían nacido de nuevo, no podían adorar a Dios en espíritu y en verdad porque eran carne, y recuerda que la carne no puede adorar a Dios, de manera que tenían que acercarse a Dios por medio de los sacrificios de animales a través del sacerdote. Se ofrecían esos sacrificios y se presentaban en el tabernáculo hecho por manos humanas para el perdón de los pecados. Pero en el Nuevo Pacto fue Jesús, mediante su propia muerte como sacrificio, con su propia sangre, y no por sus pecados sino por los nuestros, se presentó en el cielo mismo, no fue en el tabernáculo hecho por manos humanas. Se vino nuestro Señor del cielo para nacer de la Virgen María, la muy favorecida, la bienaventurada entre todas las mujeres, para ir a la cruz, derramar su sangre, y Jesús con su sangre llegó al cielo, entró al lugar santísimo para decirle al Padre: he pagado por el pecador. Es un mediador de un mejor pacto, nos está diciendo la Escritura en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte nos habla de que cómo estaba dispuesto el tabernáculo, estaba el lugar santo y el lugar santísimo, estaba el atrio también, aquí no lo menciona, pero dice que estaban dispuestas. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Esa primera parte era el lugar santo. Todos los días entraban los sacerdotes. Pero en la segunda parte, es decir, en el lugar santísimo, el sumo sacerdote solamente él entraba una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El sacerdote tenía que presentar sacrificios por los pecados del pueblo y por los suyos propios, porque él también estaba rodeado de debilidad y había de manifestarse
compasivo, porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Si me escucha algún ministro, pastor, profeta, evangelista o apóstol, te recuerdo, amado, que tenemos que ejercer un ministerio con compasión y no con dureza, como lo dice Primera de Pedro capítulo 5, apacentad la grey del Señor, con ánimo pronto y no como un totalitario, no como un tirano. Recuerda que tú también estás rodeado de debilidad, como dice Gálatas 6:2. Si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, mi amado, porque pasarás por allí si corriges, si misericordia, si corriges en público para que resalte tu autoridad y te vean como el gran jefe o el gran poderoso. No, hazlo con humildad, hazlo con humildad. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y es en esa voluntad de Dios que nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una sola vez y para siempre. Y es allí donde hemos de considerarnos los unos a los otros para que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Tenemos que tener compañerismo, mis amados, fraternidad, solidaridad, amor, compasión, misericordia, benignidad, bondad, fidelidad, lealtad y amor. El profeta, bajo el nuevo pacto, no guía a la gente, confirma al creyente lo que el Espíritu Santo ha puesto en su corazón. Los 5 ministerios son para edificar a los creyentes, avivando ese fuego del don de Dios, como dice Pablo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esta palabra está escrita en la mente y en el corazón, como lo dice en Hebreos capítulo 8. Y después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y será a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. En el nuevo pacto la ley está escrita en nuestro corazón, anunciada. El nuevo pacto se cumple en Jesús y esto está anunciado desde Jeremías 31:31. Es la enseñanza dada por el Espíritu Santo a través de los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Los profetas hoy en día no operan bajo la misma forma que los profetas del antiguo pacto. En el antiguo pacto la gente andaba en la carne, recuérdalo, y necesitaban un intermediario, el sacerdote, para hacer los sacrificios y recibir el perdón de los pecados. Y el profeta que hablaba por Dios y recibía el mensaje de Dios para guiar, para amonestar, para orientar al pueblo en casos particulares. El creyente del nuevo pacto es guiado por el Espíritu Santo que mora en su corazón. Como el creyente del antiguo pacto, repito, no había nacido de nuevo, y para entrar en el reino de Dios es necesario nacer de nuevo, vemos por esto que el paraíso o el seno de Abraham quedaba abajo en el centro de la tierra, y cuando Jesús murió descendió a las partes más profundas a predicar a los espíritus encarcelados. Entonces Jesucristo predicó, no era una predicación para el arrepentimiento. Los que estaban en el infierno, allá en el lugar de tormento, allá se quedaron, pero los que estaban en el seno de Abraham le escucharon, aceptaron, y subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad y dio don a los hombres y los introdujo al cielo. Hoy el que muere, para responder a la canción que dice de aquella cantante famosa, ¿a dónde irán los muertos? ¿Quién sabe dónde irán? Antes de la muerte de Cristo iban al centro de la tierra, abajo. Estaba el seno de Abraham o paraíso, y estaba el lugar de tormento, y una
una cima los separaba, cima con S, porque con C es el lugar más alto de un monte o de una colina, con S es un abismo profundo. Y entonces allí los separaba, y cuando Jesús murió descendió a las partes profundas de la tierra y predicó a los espíritus encarcelados, que les dijo: yo soy el que soy. Yo soy el camino y la verdad de la vida, y se llevó a los que habían muerto en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, antes de Jesucristo, se los llevó a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dio dones a los hombres para edificar a los santos, para la obra del ministerio. Estos ministros operan de una manera diferente a los ministros del antiguo pacto, del antiguo pacto. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros operamos en una manera diferente a los profetas del antiguo pacto. Ellos guiaban al pueblo. El profeta de hoy no guía al pueblo, es sencillamente un ministro, es un tutor, como nos lo dice aquí en Gálatas 4:4, para que lo observen. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Un creyente recién nacido, de nuevo, es un niño y necesita un tutor, dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entonces, ¿qué hacen los ministros? Guiar, es decir, orientar en cuanto a la enseñanza, a la instrucción y a la corrección. Pero el creyente nacido de nuevo, ese es un niño espiritual, acaba de nacer, no ha madurado. Entonces para eso Dios estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para edificar el pueblo de Dios, para la obra del ministerio, para que todos lleguemos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Operamos de una manera diferente, mis amados. Estos son los profetas del Antiguo Testamento, guiaban al pueblo al arrepentimiento. 3 ministerios: reyes, sacerdotes y profetas. La escuela o compañía de profetas era grupos de profetas, se juntaban ellos en un mismo espíritu a adorar, a meditar sobre las Sagradas Escrituras, pero no a aprender a profetizar. Y el profeta era el guía espiritual del pueblo, no hoy. Pero el Señor ha levantado ministros para que te enseñen, como estoy enseñándote a través de estos audios, de esta palabra que Dios me da, que solo es palabra de Dios, y solamente hago unos breves comentarios, porque lejos esté de mí añadirle o quitarle. La palabra de Dios es viva y eficaz y poderosa para salvación y poderosa para transformación, poderosa para santificación. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Quiero ser un vaso útil en tus manos y vivir para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Gloria sea a tu nombre, bendito, santo y maravilloso Padre Celestial. Recibe toda la adoración y nuestra gratitud. Gracias por enseñarnos tu palabra, Dios de la gloria, cómo eran las cosas y cómo son. Dios no cambia, pero ha tratado con la humanidad de diferente manera. Trató con el hombre en la inocencia, trató con el hombre cuando se le permitió gobernarse por la conciencia. Le entregó la administración de justicia y trató con el hombre para que administrara justicia y gobernara bajo nuevas promesas, bajo la ley, y el hombre ha fracasado. Señor, ahora estamos bajo la gracia. Ayúdanos a tomar en serio y con gran compromiso esta gracia maravillosa que nos ha dado salvación. Transfórmanos
moldéanos, equípanos, úngenos y úsanos. Oramos, Señor, por tu pueblo, por la provisión económica para cada hogar y cada familia. Oramos por nuestra nación, por el presidente, por los que están en eminencia, los alzados en armas, terroristas, bandidos, ladrones, prostitutas, delincuentes, ateos. Oramos, Señor, por los que tienen un credo distinto, y en especial oramos por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas las cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.